Muy buenas tardes. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes con gozo y con paz, queridos hermanos. Bien, la serie en la cual estamos se titula Una iglesia fiel. Y hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema, ¿verdad?, que se llama Partiendo el pan. Ese va a ser entonces el tema en esta tarde de la enseñanza. Y quiero que presten atención. Quiero pedirle a David, por favor, si puede ponernos un video antes de irnos a la palabra del Señor. Y presten atención, queridos hermanos, porque el video que vamos a estar viendo y escuchando es justamente el libro de los Hechos, libro de Hechos, ¿verdad? Y para rememorar algunos versículos y algunas enseñanzas que ya hemos estado dando, quiero que presten atención, ¿verdad?, a este video. Y vamos a orar antes de pasar este video y luego ya vamos directamente a la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reunidos estamos en esta tarde en tu nombre. Gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos en este lugar. Gracias por habernos extendido, Padre, la invitación y nos trajiste, Señor, para escuchar tu palabra, para oír tu palabra. Y en el nombre de Jesús pedimos que en esta hora, Señor, tú aquietes nuestros corazones, nuestras mentes. Y pedimos, Padre, que así como tú estás en control de todas las cosas, allá en el cielo también sabemos que estás en control en todas las cosas aquí en la tierra. Padre, te entregamos esta enseñanza, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, trae claridad, Señor, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento y que por medio de la palabra que ahora vamos a oír cada uno de nosotros, podamos, Señor, introducirnos en la palabra y de esta manera, Señor, que tu palabra produzca en cada uno de nosotros aquello para lo cual es enviada. En el nombre de Jesús entregamos, Señor, este momento en tus manos. Ayúdanos, Padre. Amén. Los Hechos de los Apóstoles, palabra por palabra, basado en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Muévelo! ¡Cuidado! ¡Se está por cortar! ¡Ya! ¡Cúbreme ese lado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Quítalo! ¡Trae, doctor! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! Ha habido un accidente. ¡Dense prisa! Lucas fue uno de los primeros paganos convertidos al cristianismo. Un leal e invalorable compañero del apóstol Pablo. Viajó incansablemente con él a través del Medio Oriente y Europa. Los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, estimado Teófilo,
Me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, Dijeron: ¿qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, la Escritura debe ser cumplida, según dijo el Espíritu Santo tiempo atrás, por la boca de David. En cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Está escrito en el libro de los Salmos que su lugar quede desierto y que nadie lo habite y que otro se haga cargo del liderazgo. Por tanto, es necesario elegir uno de los hombres que haya estado con nosotros durante el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Uno de estos hombres debe convertirse en testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar indicado. Luego, al azar, la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar.
De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Hartos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Antes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento
poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Recibieron su mensaje, fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvados. Amén. Tema número 9, entonces, partiendo el pan. Quiero que vayamos, por favor, al Salmo 119. Queridos hermanos, nosotros no venimos al templo, ni tampoco vamos a la palabra para oír o leer lo que a nuestra carne le gusta, sino lo que Dios quiere decirnos. De eso se trata, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Nuestra predicación en este lugar no puede ser conforme a los deseos humanos. No venimos aquí a que nos digan: vas a ser próspero, o tampoco visualiza que tú eres el rey, hijo del rey, o que tú eres la princesa de Jehová, sino que tú y yo venimos al templo, queridos hermanos, para recibir la palabra de Dios. Amén. Para recibir la instrucción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces lo que la palabra produce en nosotros, a veces lo que la instrucción produce en nosotros es podarnos. ¿Saben lo que es podar? ¿Alguna vez podaste algún árbol? ¿Podaste una planta? ¿Qué le hiciste? Le cortaste, ¿verdad?, algunas ramas, algunos gajos. Pues eso es lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Nos poda, quita aquello que a Dios le desagrada. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que demos mejor fruto. Es así, ¿verdad?
Así es que uno poda un árbol, una planta para que dé mejor flor o mejor frutos. Entonces, esto es lo que es aprobado por Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, en esta tarde te digo, la palabra de Dios tiene que compungirnos. Ya sabemos lo que significa compungirnos. Tiene que confrontarme a cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene que decirte a ti, reacciona, despiértate. ¿No ves que esto está ocurriendo en tu familia? ¿No ves que esto está ocurriendo en tu vida? Despierta, reacciona. Eso es lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas. La palabra de Dios, queridos hermanos, tiene que reprendernos. La palabra tiene que exhortarnos a cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene que edificarme. Y al decir edificarme me estoy refiriendo también a ti. Tiene que edificarte. Tiene que consolar la palabra de Dios cuando estamos en aflicción o en algunas cosas difíciles. La palabra de Dios tiene que animarnos, queridos hermanos. La palabra de Dios tiene que instruirnos a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios tiene que educarnos. La palabra de Dios es para que te eduques. Amén, hermanos. Amén. Amén. Así de rica es la palabra de Dios, queridos hermanos. En el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén, hermanos. Amén. Más dulce que la miel son a mi paladar tus palabras. Está hablando de la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces seguimos en esta tarde hablando de la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Seguimos hablando de la iglesia que persevera. Y hoy, queridos hermanos, veremos en el verso 42 de Hechos capítulo 2, que es donde nos hemos quedado para el día de hoy. Les invito, por favor, Hechos capítulo 2, verso 42. Y dice aquí en el verso 42, que es lo que hoy vamos a estar utilizando como base para nuestra enseñanza: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Esto lo hemos desarrollado el domingo pasado. Luego dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Y luego dice, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Hoy entonces voy a saltar un poquitito una frase, ¿verdad? Por ser hoy el primer domingo del mes, vamos a referirnos al partimiento del pan. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de la comunión unos con otros. Amén, hermanos. Entonces, los primeros creyentes, queridos hermanos, que tenemos nosotros aquí en el libro de Hechos, ellos perseveraban en la palabra de Dios, perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es esto de partimiento del pan? Es lo que en esta tarde vamos a estudiar entonces. Y quiero que presten atención, queridos hermanos. Partimiento es la palabra griega klasis y significa acto de fracturar. ¿Saben lo que cuando alguien se fractura, qué le pasa a alguien cuando se fractura? Se rompe, ¿verdad? Entonces, partimiento significa, en otras palabras, romper. Significa partir en dos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de partimiento del pan, está hablando de partir, de pedazar, ¿verdad? Entonces, aquella iglesia en Jerusalén, la iglesia que nos relata Hechos,
continuamente recordaban la muerte del Señor, porque dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Entonces continuamente ellos recordaban la muerte del Señor, cumpliendo una orden que Cristo mismo había dado, que es conmemorar lo que conocemos como la mesa del Señor o la cena del Señor o también la Santa Cena. Amén, hermanos. Entonces, acerca de eso hoy vamos a estar hablando, de la Santa Cena. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Ok? Entonces, en aquella ocasión, cuando Jesús iba a celebrar la última cena con sus discípulos, Él reunió a sus discípulos la noche antes de morir. ¿Para qué los reunió la noche antes de morir? Para celebrar y conmemorar con ellos la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Recordando de esta manera la liberación que Dios hizo con su pueblo al sacarlos de la esclavitud de los egipcios. Esto es lo que simboliza, ¿verdad?, la Santa Cena. ¿Para qué recordamos? Recuerda, entonces recordamos la liberación que Jesús hizo a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. En aquella ocasión, queridos hermanos, Jesús tomó aquella conmemoración y le dio un nuevo significado que vamos a leer todos juntos en Lucas capítulo 22. Y les invito, por favor, vamos a Lucas capítulo 22 y vamos a leer allí esta celebración que Jesús hizo con sus discípulos. Dice el versículo 14, y ustedes me siguen con sus Biblias. Cuando era la hora, se sentó Jesús a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo Jesús: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. El propósito entonces de celebrarlo era que el pueblo no olvidara, queridos hermanos, las proezas, las maravillas, los milagros y el poder manifiesto de Dios que vamos a decir, generaciones anteriores habían experimentado. Jesús estableció esta conmemoración para que nadie olvidara aquello que ocurrió en Egipto la noche que Jesús liberó a su pueblo. Amén. Entonces, lo que Jesús revela en este pasaje de Lucas 22:14 que hemos leído es que aquel Cordero de la Pascua, cuya sangre fue puesto en los dinteles de las puertas para que no viniera la muerte sobre los primogénitos de Israel, apenas era un anuncio, apenas era un símbolo de lo que estaba a punto de suceder el día siguiente a que Jesús reunió a sus discípulos aquí en este momento. Lo que iba a suceder es que Él, Jesús mismo, con su propia sangre, con su propia muerte, Él salvaría a aquellos que creyeran en Él. Eso es lo que iba a estar aconteciendo. Significa también que Él pasaría por alto los pecados y que no heriría con la muerte merecida a aquellos que a causa de sus pecados están condenados a la muerte eterna.
con esta celebración aquí que nos relata Lucas 22, 14 al 20, Jesús demostró, queridos hermanos, que su caminar en agonía, que en dolor hacia el Calvario, estaba sustituyendo aquel éxodo en Egipto durante 430 años que el pueblo había sufrido la esclavitud. En aquel día, en Egipto, el pueblo de Dios fue rescatado, como dije, de la esclavitud humana. Pero ahora, en este nuevo día que está a punto de celebrarse y de acontecer, con Jesús a punto de ser sacrificado, los hombres estábamos a punto de ser rescatados de la esclavitud del pecado. Amén. Eso es lo que representa esta cena del Señor. Y también los hombres estábamos a punto, con la muerte de Jesús, de ser rescatados de todo aquello que el pecado produce en nosotros, de toda la corrupción y de toda muerte por la cual todos estamos destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Con su sacrificio entonces, que al día siguiente Jesús estaría haciendo, Jesús vendría a salvar de la muerte a los suyos, así como en la antigüedad fueron salvados los suyos en Egipto aquella noche cuando el ángel del Señor pasó casa por casa. Pero ahora sería con una salvación definitiva y una salvación eterna por medio de la muerte de Jesús. Con esto también que nos relata Lucas 22, 14 al 20, Jesús anunciaba que a partir de ese momento ya no hay necesidad de más sacrificios ni tampoco ofrendas de expiación. Hasta allí era aquello, hermano. Y a partir de allí en adelante ya nada de sacrificios ni ofrendas de expiación. Esto es lo que Jesús también estaba anunciando. Aquel día, junto a sus discípulos, Jesús constituyó este recordatorio. Él instituyó esta conmemoración para su iglesia, hermanos, para su iglesia fiel, para la iglesia de Cristo. Y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí o no? Amén. Entonces, en memoria de mí significa cuando yo ya no esté con ustedes, háganlo siempre. Esto significa en memoria de mí. De ahí entonces en adelante, por generaciones y generaciones y por estatuto perpetuo, lo conmemoramos todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta conmemoración que tenemos aquí en Lucas 22 que hemos leído es una orden, es un mandamiento, es un mandato, y lo vemos mucho mejor en 1 Corintios. Si por favor son tan amables, vamos a 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo escribe a la iglesia acerca de esto mismo. Y dice en el verso 23, y vamos a leer todos juntos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.
Vemos entonces que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto este mandamiento que él recibió del Señor. Y hermanos, sepan ustedes que Pablo no estuvo en aquella cena de Jesús con sus discípulos de Lucas 22 cuando él estableció esto. Pablo no estuvo en aquella cena, pero él dice: yo recibí del Señor esto que también les he enseñado. Versículo 23 de 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor, dice Pablo, esto que también les he enseñado. En otras palabras, él está diciendo aquí a la iglesia: Cristo mismo me encargó a mí que les indicara a ustedes, iglesia fiel, que conmemoren, que celebren esta fecha, traer a la memoria su sacrificio a través del partimiento del pan y del beber de la copa, que es su sangre derramada. Y en Hechos 2:42, volviendo otra vez a nuestro pasaje de nuestra enseñanza, en Hechos 2:42 vemos entonces que la iglesia perseveraba en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Aquí dice que la iglesia perseveraba en este mandamiento que Jesús les indicó, en el partimiento del pan, queridos hermanos, porque eso es lo que se les había sido enseñado. Partimiento del pan. ¿Qué es aquello? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ellos hacían, la iglesia del primer siglo? Partimiento del pan, queridos hermanos, esta era una comida de comunión. Comida de comunión. Era una comida que lo hacían en unidad, llamada también ágape. ¿Escucharon esta palabra? Una comida ágape. Entonces, y ágape significa amor perfecto. Eso significa ágape. Esta comida entonces, este partimiento del pan, era reconocida como una ocasión para recordar el amoroso sacrificio de Cristo, su cuerpo partido y su sangre derramada en el madero, en la cruz del Calvario. Aquí en Corintios, 1 Corintios 11, que Pablo está relatando, los creyentes tenían una fiesta de comunión, queridos hermanos, serían otras palabras, una fiesta de amor, un ágape. Y esto era parte de la comunión entre los creyentes. Esta fiesta de comida, este ágape, este comer todos juntos en unidad, era parte entonces de la convivencia que ellos tenían con Cristo. Pues es el recuerdo de la muerte de Jesús, por la cual ellos podían decir, al igual que nosotros, tenemos vida eterna, o de otra manera, vida a través de su muerte. Amén, hermanos. Y nosotros también, por medio de este recordatorio, por medio de este participar de la cena del Señor, estamos diciendo, tenemos vida eterna. Vida tenemos a través de su muerte en la cruz. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios viene teniendo comunión como parte, cuando parte y comparte el pan. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Hay algo especial en el sentarse a comer juntos. Hay algo que Dios mismo puso cuando nos sentamos a comer juntos. Fiestas como la de los tabernáculos o el de la Pascua en el Antiguo Testamento incluían el sentarse a comer juntos toda la iglesia. En la cultura hebrea, sentarse a la mesa
y compartir el mismo pan en sí mismo era un símbolo de comunión. Pues cuando dos personas o dos familias habían tenido conflictos, habían tenido rivalidades entre ellos y luego se reconciliaban, ellos esa reconciliación lo celebraban sentándose a comer juntos y partiendo y comiendo el mismo pan. Esto hasta hoy día se ve en la cultura hebrea y aún en muchas casas hoy día también esto es posible todavía. Cuando nosotros, queridos hermanos, como iglesia, nos reunimos para comer juntos, en este caso me refiero a la cena del Señor, ¿verdad? A la Santa Cena. Cuando nos reunimos para comer juntos, hay algo especial en esta reunión. No es lo mismo juntarnos nomás y juntarnos a comer, participar de la cena del Señor. Esto es algo especial que Dios puso en su iglesia, en cada uno de nosotros. Dios siempre ha querido que nos gocemos juntos, pero que nos gocemos en Él cuando compartimos el alimento, cuando recibimos de Él el pan que Él proveyó y el jugo de vid que Él proveyó para nuestra salvación. El ministerio de Jesús, vemos nosotros a través de la Biblia, se caracterizó en comer y en compartir el pan con los demás. El Señor Jesús mismo se gozaba no solo en estar con las personas a lo largo de su ministerio de 3 años y medio, sino que Jesús se gozaba en comer con la gente, en compartir el pan con aquellos que le seguían a lo largo de todo su ministerio. Incluso Jesús se sentó en la mesa de pecadores y hasta fue acusado por esto de sentarse a la mesa de gente indeseable. Miremos en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Quiero que me acompañen por favor con sus Biblias. Marcos capítulo 2, en el verso 14 en adelante dice así la palabra del Señor, relatándonos el hecho de que Jesús estaba sentado a la mesa con pecadores. Y dice en el verso 14 de Marcos 2, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dijo, sígueme. Y levantándose, Leví le siguió. Y aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa de él, y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús con sus discípulos? Sentado en la mesa de un pecador, en este caso de Leví. Leví es Mateo, aquel que después fuera discípulo y apóstol de Jesús. Allí entonces Jesús estaba sentado a la mesa en casa de este hombre, y muchos publicanos y pecadores también estaban sentados juntamente con Jesús en la mesa. Ahora, veamos la disposición de Jesús para sentarse a la mesa con todos y partir el pan y celebrar allí con los pecadores. En el verso más adelante dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El problema es, queridos hermanos, que los fariseos
Ellos creían que Jesús no debía de sentarse a la mesa con los publicanos y con los pecadores. Ahora pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Jesús debía o no sentarse con los publicanos y pecadores? Debía sentarse. Ahora, los fariseos no estaban de acuerdo con que Jesús se sentara con los publicanos y con los pecadores. Entonces, pregunto yo, ¿Jesús debería sentarse a la mesa y comer con los fariseos? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben que en otra ocasión Jesús se sentó a la mesa de otra persona? Un super pecador, en este caso. Lo malo es que este super pecador, él no sabía que él era pecador, ¿verdad? En Lucas capítulo 7, acompáñenme por favor en sus Biblias. Lucas capítulo 7, en el verso 36, leemos lo siguiente. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos, recuerden que en la historia anterior los fariseos pensaban y creían que Jesús no debía de sentarse con los publicanos y los pecadores. Y ahora entonces uno de los fariseos ruega a Jesús. ¿Qué le ruega a Jesús? Que comiese con él, que se sentase con él a su mesa. Y dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo Jesús entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, qué maravilla, hermanos. Y quiero mostrarles, quiero que ustedes vean qué pasa cuando el Señor se sienta a la mesa de los pecadores. ¿Quieren saber qué pasa cuando Jesús se sienta a la mesa de los pecadores? Pues allí en el versículo 37 dice, una vez que Jesús, habiendo entrado en casa del fariseo, en este caso de Simón, y se sentó a la mesa, dice el verso 37, entonces una mujer de la ciudad, que era la mujer pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, 38, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué glorioso, queridos hermanos. Jesús comparte y aún Él atrae a los peores pecadores a la mesa donde Él está sentado. ¿Qué les parece esto, hermanos? Jesús me atrajo a mí y Jesús te atrajo a ti. Dice la palabra del Señor que Jesús atrae a los peores pecadores, de los cuales, ¿quién es el primero? Yo. Cada uno de nosotros somos esos pecadores. Jesús se sienta a la mesa con aquellos que de corazón lamentan su pecado. Y también Jesús se sienta a la mesa con aquellos que todavía no se han dado cuenta de que hay muchos pecados en sus vidas. Y Jesús, queridos hermanos, también se sienta con los que aún no se han arrepentido de sus pecados. Jesús invita y llama a que se sienten con Él, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres y a tus hermanos. ¿Qué crees? ¿Es cierto esto? Amén, hermanos. Vemos en la palabra de Dios que Jesús se sentó
a la mesa y compartió el pan, no solo con los publicanos y pecadores, sino también con los fariseos, y atrajo hacia él a los peores pecadores. En este caso, una ramera, era una prostituta que vino y trajo un perfume, ¿verdad? Y derramó sobre los pies de Jesús y lavó el pie de Jesús con sus cabellos, ¿verdad? Y secó allí, ¿verdad? Entonces, es por esto, mis queridos hermanos, y solamente por esto, que Jesús es el que atrae a los pecadores, es que usted y yo un día estaremos sentados a su mesa allá en los cielos, y desde ya compartiendo el pan, recordando su muerte cada vez que nos reunimos a participar de la cena del Señor. Esto, hermanos, simboliza o es un anticipo de aquella cena que la iglesia fiel tendrá con Él en su gloria. Amén, hermanos. Amén. En la Biblia, en la palabra de Dios, se nos anuncia que en el futuro la iglesia fiel, la iglesia de Jesucristo, en su gloria cenaremos con Él y Él con nosotros. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Amén. Estaremos sentados a su mesa. Y dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Jesús dijo esto a la iglesia en Apocalipsis 3:20, a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo, hermanos. Jesús llama. He aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando. Estoy golpeando. El que oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solamente por la disposición generosa de Dios y de su Hijo Jesucristo es que, siendo aún pecadores, Él nos atrajo a su mesa, queridos hermanos. En 2 de Samuel capítulo 9, quiero que anoten y después ustedes lean en sus casas. 2 de Samuel capítulo 9, tenemos la historia de un joven. Su nombre es Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Bueno, lo van a leer después en sus casas, pero quiero adelantarles. Mefiboset era nieto del rey Saúl. ¿Quiénes tienen nietos acá? A ver, que levanten la mano. Muy bien. Entonces, Mefiboset era nieto del rey Saúl. Por lo tanto, era hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Entonces, Mefiboset, queridos hermanos, es figura de todos nosotros. Es figura de la iglesia. Este Mefiboset, de quien voy a hablarles ahora un momentito, ¿verdad? Y luego ustedes van a leer en sus casas. Recuerden ustedes que Saúl había sido depuesto por Dios, quitado del reinado en Israel. Y su lugar tomó, ¿quién tomó el lugar de Saúl? David. Entonces David, ahora siendo rey en Israel, ¿verdad? Él tenía, por algo que aconteció en ese momento, Dios le dio la instrucción de eliminar, ¿verdad? De dar muerte a toda la descendencia del rey Saúl. Era así de sencillo, ¿verdad? Entonces, Mefiboset era un joven que estaba lisiado de ambos pies. ¿Cómo quedó lisiado? Pues cuando David estaba persiguiendo a toda la descendencia del rey Saúl para darle muerte, y allí la criada, la nana, ¿verdad? La encargada del niño Mefiboset, que lo tenía en sus brazos, mientras
mientras corría para evitar la muerte, se le cayó de su regazo esta criatura que tenía meses, se le cayó en el suelo, y a consecuencia de este golpe, esta criatura quedó inválido, ¿verdad?, desde su cintura para abajo. Entonces, él creció siendo inválido, lisiado, en otras partes de sus 2 pies. Y aquí, ¿verdad?, él no había podido huir, salvar su vida por sus propios medios. Entonces él había sido llevado por su nana, ¿verdad?, y tuvo este accidente ante la persecución del rey David en eliminar a toda la descendencia del rey Saúl. Recuerden ustedes también que David había hecho un pacto. ¿Con quién David había hecho un pacto? Con Jonatán, ¿verdad? Exactamente. Y ahora, ¿verdad?, por ese pacto que David, el rey, había hecho con Jonatán, el padre de Mefiboset recibió la misericordia del rey David. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde aquel día en que David manda traer a Mefiboset, ¿verdad?, él fue traído, así lisiado como estaba ya él siendo un joven. Él no vino a David, él fue traído cuando fue llamado, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros, queridos hermanos, hemos sido traídos a la presencia del Rey Jesús. Amén. Mefiboset fue traído a la presencia del Rey David, y nosotros fuimos traídos a la presencia del Rey David. Nadie ha llegado a la presencia de Jesús por sí mismo. Nadie llegó a la presencia de Jesús por sí mismo, ni nadie llegará, ¿verdad?, a la presencia de Jesús por sí mismo. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. Nadie busca a Dios. Teníamos que ser traídos, tú y yo, a la mesa del Señor. Jesús dice en Juan 6:44, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Amén, hermanos. Nadie viene a mí, dice Jesús, si el Padre no le trajere. Dice la Biblia también en nuestro relato de 2 de Samuel capítulo 9, que el día que Mefiboset fue traído al palacio del rey David, a la presencia del rey David, David lo hizo sentar, ¿dónde? ¿En la cocina? No, lo hizo sentar a su mesa. ¿Para qué? Para que comiera con él. No solamente un solo día, sino que permanentemente se sentara con él a su mesa, para tener comunión con él. Este que era digno de muerte, porque Mefiboset, hermanos, tendría que haber sido muerto cuando David dio la orden para que toda la descendencia de Saúl fuera muerta. Pero como dije, él encontró misericordia de parte del rey David. Entonces, con este que era digno de muerte, ahora David estaba llamándolo a su mesa para cenar con él, para comer con él, para tener comunión con él. A causa todo esto del pacto que Jonatán, su padre, el padre de Mefiboset, había hecho con David. En este caso, Mefiboset recibió una especie de adopción amorosa y generosa. Ahora pregunto, ¿te suena familiar esta adopción amorosa y generosa? Dios hizo lo mismo contigo y conmigo. Él nos adoptó de la misma forma que David adoptó aquí a Mefiboset. Ahora, todo esto, esta historia que encontramos en 2 de Samuel capítulo 9, relacionado a David y a Mefiboset, todo esto, queridos hermanos, era una anticipación nada más
de nuestro rescate. Una anticipación. Imagínense, siglo antes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ya estaba aconteciendo lo que iba a pasar un día contigo y conmigo. Jesús entonces, siendo nuestro Salvador y de todos aquellos que creen y creerán en Él por el testimonio tuyo y por mi testimonio. Porque estamos llamados a ser iglesia, donde dijimos la semana pasada, afuera, ¿verdad? No acá adentro. Acá adentro nos reunimos ciertamente para recibir la palabra, para ser instruidos, para ser enseñados, pero es allí afuera, en el mundo, en donde tenemos que poner en práctica lo que tú y yo recibimos de parte del Señor. Todos los hijos de Israel, del rey Saúl, como también los hijos de Adán, merecieron juicio de muerte, queridos hermanos, por su desobediencia y por la maldad propia que había en cada uno de ellos. Desde Saúl y toda su descendencia, al igual que Adán también, toda la descendencia adámica, tenemos entonces el juicio de muerte por la desobediencia. Pero en el hijo de Jonatán, en este caso Mefiboset, ¿verdad? Como también a partir de Cristo, los que somos hijos de Dios adoptados, somos puestos a salvo, igual que Mefiboset, y somos sentados a su mesa en su palacio, compartiendo el pan con él, teniendo comunión, sentados a su mesa, así como lo estaremos en esta noche, participando entonces de la Santa Cena. Amén, hermanos. Jesús, mientras comía con las personas, siempre tuvo comunión con los pecadores, ¿verdad? A tal punto que los fariseos le acusaron, como dijimos, a Jesús de que él es un comilón y un bebedor de vinos. Tenemos en la Biblia que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús en otra ocasión alimentó a 4,000 hombres, sin contar tampoco mujeres y niños. Y con ellos compartió el pan y compartió también su vida, queridos hermanos. Este tipo de comunión, compartir el alimento y partir el pan, es un sello a lo largo de todo el ministerio que Jesús realizó en la tierra durante los 3 años y medio. Esta comunión es una comunión deleitosa, queridos hermanos, la cena del Señor. Y es un ejemplo que los creyentes coman juntos. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy una ocasión de mucho gozo, una ocasión de mucho regocijo. Para eso nos reunimos, hermanos, para celebrar el sacrificio de Cristo. Y debe haber regocijo, debe haber gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos afirmando, anunciando y celebrando que tenemos vida eterna a través de la muerte del sacrificio de Jesús. Ahora dije que hay algo especial en el comer juntos. ¿Por qué hay algo especial en el comer juntos? Porque hay intimidad, hay confianza, hay familiaridad, hay unidad. En otras palabras, hay comunión entre nosotros, unos con otros. Ahora, aquella noche que nos relata Lucas 22, cuando Jesús iba a ser entregado, en este caso por Judas, Él dejó esta orden, que siempre siguiéramos juntándonos para partir y compartir el pan y tomar la copa y beber de ella, recordándolo a Él. Amén, hermanos. Incluso Jesús, el Señor Jesús, después de resucitar, Él se presentó a sus discípulos, y en Lucas 24 vemos que en 2 ocasiones Él se presenta a sus discípulos, y nuevamente la palabra nos presenta a Jesús comiendo con ellos
y partiendo el pan y bebiendo de la copa. Lucas 24, versículo 13 en adelante, encontramos nosotros allí que Jesús se apareció, se presentó, mejor dicho, a dos de ellos camino a Emaús. Lucas 24, 13. Y dice así, y conocerán ustedes la historia, pero voy a leer algunos versículos nada más. He aquí, dos de ellos iban el mismo día se refiere al día en que Jesús resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Y allí iban estos dos discípulos, ¿verdad?, discutiendo de las cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? Que Jesús había sido crucificado y muerto, y que Él resucitaría al tercer día. Y aquí ellos estaban discutiendo de estas cosas cuando Jesús se aparece en medio de ellos y platica, habla con ellos y va caminando durante los 11 kilómetros hasta llegar a la aldea donde iban. Y dice el verso 28, y Jesús hizo como que Él iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día ya ha declinado, ya está entrando la noche, era como esta hora seguramente. Entró pues Jesús a quedarse con ellos y dice el versículo 30, y aconteció que estando, ¿qué dice? Sentado con ellos a la mesa, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Recuerden que este es el primer día después que Jesús resucitó y es la primera aparición a dos de sus discípulos. Entonces, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos. Y es interesante, hermanos, vemos a Jesús nuevamente después de resucitar de entre los muertos, sentado a la mesa con dos de sus discípulos y partiendo el pan y comiendo con ellos. Y dice el verso 31 en adelante, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la palabra? Y entonces, levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, 11 kilómetros corrieron otra vez estos dos discípulos, fueron hasta Jerusalén y encontraron allí a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Entonces ellos, estos dos discípulos, contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, aquí en el versículo 35 hay un principio. Cuando tú y yo participamos de la mesa del Señor, cuando partimos el pan y bebemos, nosotros estamos reconociendo la presencia de Jesús. Amén. Dice acá, y como le habían reconocido al partir el pan. Jesús entonces, queridos hermanos, es reconocido al partir el pan. Amén. El Señor Jesús es reconocido cuando partimos el pan en la celebración de la Santa Cena. Cuando hacemos memoria de su sacrificio, Él es reconocido. Y la mesa del Señor significa que tú estás reconociendo a Jesús en tu vida como el Señor y Salvador. Amén, hermanos. Luego de esto que Jesús, verás, se apareció a estos dos de sus discípulos, Él fue hasta Jerusalén y se puso en medio de los suyos y les dijo, allí en el versículo 38 de Lucas 24 leemos,
Jesús fue a Jerusalén y les dijo a ellos, en el versículo 36, le dijo, paz a vosotros. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos, paz a vosotros? Si nos volvemos un poquitito hacia la historia más adelante, recuerdan que Jesús había anunciado en varias ocasiones su muerte, que él iba a ser entregado, matado, ¿verdad? Y que sus discípulos, sus apóstoles, que iban a ser de ellos, iban a ser dispersados. Ustedes, dijo Jesús, se van a escandalizar de mí esta noche. En otras palabras, ustedes, cuando yo soy entregado, cada uno de ustedes va a correr, ¿verdad? Va a desaparecer de ahí como ratas, se van a esconder, es lo que Jesús estaba diciendo. Mas Pedro salió y dijo ahí, no, Señor, que esa cosa no acontezca. Nosotros, yo aún mi vida voy a poner por vos para defenderte. A lo que Jesús le dijo, cállate, Pedro, porque hoy, antes que el gallo cante 3 veces, vos me vas a negar. Y aconteció eso. Luego vino Judas ahí con la turba de personas, ¿verdad?, que lo iban a llevar preso a Jesús. Y cuando Jesús no ofrece resistencia, ¿verdad?, él pone sus manos para que le aten, ¿verdad? Y allí todos sus discípulos se escandalizaron realmente y huyeron, pensando que iba a acontecer lo mismo con él. Y sabemos que Pedro después, allí entre la gente, en la casa de Caifás, a escondidas, miraba todo lo que esa noche le estaban haciendo a Jesús, y efectivamente cantó el gallo, ¿verdad?, antes de que él le negara 3 veces. Entonces, luego Jesús fue a la cruz. Él ya no habló con ninguno de sus discípulos desde aquella última palabra que él le había dado, que ellos se van a escandalizar, ¿verdad? Él ya no compartió con ellos, ni tampoco ellos con él. Entonces acá Jesús estaba siendo llevado a la muerte ya, ¿verdad?, al Calvario, y él allí fue crucificado y fue muerto. Ahora, ¿quiénes de sus 11 discípulos estaban allí a los pies en la cruz de Jesús? Solamente Juan, el discípulo amado, estaba allí. El resto, los otros 10, estaban quién sabe por dónde escondidos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes aquí este momento que Jesús entra en el versículo 36, atraviesa las paredes, porque ellos estaban a puerta cerrada, teniendo miedo, ¿verdad?, de aquellos autoridades de la iglesia que vinieran y los llevaran también a ellos. Entonces ellos estaban a puerta cerrada, y allí, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, imagínate tú, ¿verdad?, que vos hayas estado en el lugar cuando Jesús dijo, ustedes se van a escandalizar de mí y van a correr de acá. Y que no tuviste ya oportunidad de pedirle perdón al Señor por lo que hiciste, esa es tu reacción, ¿verdad? Y que acá Jesús estaba apareciendo. ¿Qué creen ustedes que había en el pensamiento de cada uno de los discípulos al verle a Jesús? Vergüenza, temor, miedo de que Jesús les sacara en cara y que Jesús les diga a ellos allí, ¿vieron? ¿Acaso yo no tenía razón? Miren un poco, ¿qué fue de ustedes? Es lo que Jesús, ellos pensaron, él les iba a recriminar, ¿verdad? Y es lo que piensan también muchos aún hoy día cuando pecan. Creen que Jesús o el Señor va a venir, ¿verdad?, y les va a llamar a pedir cuentas y a zarandear. ¿Por qué hiciste esto, verdad? ¿Por qué no fuiste fiel a tu palabra? ¿Verdad? Pero vemos que Jesús no hizo esto. En el versículo 36, él cuando aparece, dice, paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque en el 37 dice, estaban espantados,
atemorizados y pensaban que veían espíritu. Imagínense. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Miren un poco qué palabras usa el Señor. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? Aquellos de que ellos creían que Jesús les iba a dar con aquel látigo que de repente Él usó delante de ellos cuando limpió el templo. ¿Se acuerdan? Ellos pensaron que Jesús, cuando se les aparezca una cosa de esto, iba a hacer. Entonces Jesús le dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Miren mis manos, dice Jesús, y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y les mostró, ¿verdad?, las heridas en las manos, las heridas en los pies y también en el costado. Entonces el 41 dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Cómo puede ser que uno de gozo no pueda creer, ¿no? Ellos, cuando vieron que era realmente Jesús, se maravillaron. Hubo un gozo en ellos, hermanos, y dice la Biblia que aún no creían del tanto gozo que tenían. Estaban maravillados. Entonces, ¿qué le dice Jesús a los 11, perdón, en este caso? ¿Qué le dice? ¿Tenéis algo de comer? Mira un poco, comida, comer otra vez. ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces dice: le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y dice el 43: y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Amén, hermanos. Amén. Solamente Jesús puede abrir el entendimiento de una persona para que entienda y comprenda la palabra de Dios. Dice allí en el 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si Jesús no abre la mente de la persona para que entienda la Biblia, esa persona no va a entender. Ese es un don de Dios, queridos hermanos. El abrir la mente, el entendimiento, para que las Escrituras sean vida. Amén. Por eso es que muchos dicen: yo no entiendo lo en guaraní, yo no entendí hoy. Ándale ese hoy, porque no entiendo. Y se pasan leyendo y leyendo y no entienden. Pero es necesario, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, abra el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Sin eso no entendemos las Escrituras. Ahora, en el tiempo de la comida, de la cena del Señor, tú y yo recordamos quién es Él. Recuerda, reconocemos a Jesús, dije hace rato, ¿verdad? Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, recordamos y reconocemos quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, cómo en Él vino a cumplirse el propósito
de hacer gran salvación entre nosotros. Y todo eso por su gracia y por su buena voluntad. Amén, hermanos. Todo eso es lo que nosotros celebramos, recordamos, ¿verdad? Y es lo que significa la Santa Cena. La Santa Cena, queridos hermanos, habla de comer juntos, pero no un comer por comer, ni tampoco un comer para satisfacer el hambre. No estamos hablando de eso, sino comer juntos en comunión, con el corazón y la mente puesta en Cristo. Amén, hermanos. En el amor que de Él emana, en el amor que de Él sale. En eso tienen que estar nuestros pensamientos y nuestros corazones cuando y mientras participamos de la Santa Cena. Como dije, la promesa de Dios dice que un día participaremos tú y yo de un banquete de bodas allá en los cielos. Estaremos sentados a su mesa con Él, en el ágape de ágapes, en la más grande fiesta de amor que jamás haya habido en toda la historia. Sus hijos, la iglesia fiel, la iglesia de Cristo, estará allí sentada con Él a su mesa, participando de la comunión con Él. Es en esta cena del Señor, queridos hermanos, que la iglesia del primer siglo perseveraba, y todo indica que ellos lo celebraban cada primer día de la semana. Nosotros lo celebramos el primer domingo de cada mes, pero todo indica que la iglesia en Jerusalén, esta iglesia del primer siglo, lo celebraba cada primer día de la semana. Ellos tenían tal comunión, tenían tal tiempo de gozo en compartir la Santa Cena. Y esta comunión nuestra, queridos hermanos, el compartir el pan en esta noche, tiene un centro, y este centro no es otro sino la persona de Jesucristo. Solamente la persona de Jesucristo. Es una conmemoración, es un recuerdo gozoso de que Cristo murió por cada uno de nosotros en el Calvario. Por lo tanto, es un tiempo de comunión con Él, un tiempo de comunión con los demás también, tiempo en el cual nosotros los creyentes invocamos su presencia, proclamamos su muerte, lo que su muerte produjo en nosotros, que es salvación, rescate y vida eterna. Amén. La cena del Señor debemos celebrarla tomándolo en serio, queridos hermanos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 26 en adelante, él dice a la iglesia en Corinto, y escuchen lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos míos, iglesia del Señor, la Santa Cena no debemos de tomarla como una rutina, debemos de tomarla en serio, no como un ritual vacío y sin sentido, sin el debido respeto o sin la debida conciencia acerca de lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. La Santa Cena debemos de tomarlo de una manera digna. Según el texto que acabamos de leer, versículos 26 y 27, Pablo reprendió a la iglesia en Corinto por tomar la cena del Señor de manera indigna. Ahora, ¿qué es lo que esta iglesia hacía, la iglesia de Corinto? Pues sencillamente les cuento lo que ellos hacían.
Ellos se juntaban a comer y a beber hasta hartarse, e incluso algunos hasta emborracharse. En otras palabras, la iglesia en Corinto le dio rienda suelta a su carne. Ellos comían y bebían en exceso. Entonces, por esta causa, Pablo escribe esta carta y él les exhorta y les corrige y él les dice: no nos juntamos para esto, para comer en exceso hasta hartarnos y a beber hasta emborracharnos. Lo que pasa es que aquellas personas más pudientes, los ricos en otras palabras, traían tanta comida y se juntaban nuevamente con los ricos nada más. Y luego venían los más pobres, los más sencillos, y se peleaban por los alimentos. Allí se abalanzaban sobre la comida y algunos quedaban mirando y hasta quedaban con hambre sin haber probado un solo bocado. Esto es lo que estaba aconteciendo en la iglesia en Corinto. Por eso Pablo les reprende aquí y les dice estos versículos entonces del 27 en adelante. El propósito por el cual ellos se sentaban a comer se había desvirtuado tanto que ya no era una comida de comunión, ya dejó de ser una comida ágape y mucho menos una comida donde se mostraba el amor de Cristo. Entonces Pablo les exhortó y les dijo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, queridos hermanos, para nosotros, ¿qué es tomar la cena indignamente? ¿Lo sabes? Muchas veces no sabemos qué es tomar la cena del Señor indignamente. Y quiero decirles, hermanos, tomar la cena indignamente, y escuchen bien, es hacerlo a la ligera, es hacerlo sin acordarnos, sin tener en nuestra memoria, en nuestro corazón, el propósito por el cual estamos partiendo el pan, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Tomar la cena indignamente, hermanos, es hacer acepción de personas. ¿Saben lo que significa acepción de personas? No, tú no vas a participar. Eso es acepción de personas. Y tomar la cena es hacer acepción de personas. Es portarse mezquino, quererlo solo para ti, creerte vos solamente digno de participar. Eso es tomar la cena indignamente. Aquí la iglesia en Corinto, hermanos, estaba tomando la cena en pecado. Eso es resumiendo, en pecado. Pregunto yo a la iglesia: ¿cómo vamos a conmemorar a quien se dio a sí mismo siendo egoístas? ¿Cómo vamos a conmemorar a Jesús, quien entregó todo de sí sin esperar nada, siendo nosotros egoístas? ¿Verdad qué contradicción? ¿Cómo vamos a recordar a quien nos libró de todo pecado, pecando conscientemente nosotros? Dice la Biblia: el que así lo hace, come y bebe juicio. ¿Por qué come y bebe su juicio el que toma la cena del Señor indignamente? Porque sencillamente, hermanos, las malas obras son siempre dignas de juicio. Amén, hermanos. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto aquí literalmente es: ustedes al compartir el pan están violando el principio fundamental de
el amor, están tomando indignamente la cena del Señor. Ahora, este texto de Corintios, queridos hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Está hablando a los hermanos que son de la fe. Ten en cuenta esto, por favor. Y lo que está diciendo este texto es que Dios va a juzgar a quien toma indignamente la cena del Señor. ¿Dios va a juzgar, pastor? Sí, pero tengan en cuenta que este juzgar aquí no incluye la condena del infierno. No se refiere a la condena en el infierno, pues está hablando a gente salvada, pero que está fallando gravemente en esta situación, que es tomar la cena indignamente. Este juzgará, que dice acá en la Biblia, ¿verdad? Porque dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y después en el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Juicio es juzgar, ¿verdad? Entonces, este juzgará, que acá dice que Dios va a hacer con su iglesia, se refiere, hermanos, a que Dios va a disciplinar. ¿Me entienden? No habla de condena en el infierno, sino habla de disciplina. El juicio de Dios sobre los que ya han creído es disciplina, hermanos. Dios trae disciplina sobre su iglesia. Tomar la cena indignamente, entonces, es algo que ocurre cuando alguien se aferra neciamente a su pecado. Pero este hermano que está en pecado puede arrepentirse antes de tomar la cena. Amén, hermanos. Primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere, fíjense que acá el verbo es hubiere. Si alguno hubiere, quiere decir remotamente, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, y su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces, queridos hermanos, escuchen bien, se espera que para antes de participar de la Santa Cena, se espera que en esta ocasión sea una ocasión para arrepentimiento. Amén. Amén. Un tiempo para clamar a Dios, para confesar a Dios pecados y ser perdonado, de esta manera restaurando nuestra comunión con Dios. Otra cosa interesante, al hermano que está en pecado no le es indicado que se abstenga de tomar la cena del Señor. ¿Qué? Al hermano que está en pecado no le es indicado abstenerse de tomar la cena del Señor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El hermano que está en pecado no debe de dejar de participar de la cena del Señor, porque esto hablaría de que no está dispuesto a arrepentirse. ¿Entienden? Si alguien está en pecado, debe de participar de la cena del Señor, pero antes, por eso dice, examínese cada uno y coma. ¿Entienden, hermanos? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Vos estás en pecado, viniste con algún pecado. La Biblia ordena que participes, pero antes tienes el tiempo para arrepentirte y pedir perdón. Entonces, el llamado a participar de la cena del Señor es al hermano que está en pecado, es al hermano que está en falta con Dios y
por ende en falta con alguna otra persona. Y Dios lo está confrontando, Dios lo está haciendo ver su pecado para que se arrepienta y para que este hermano no confíe en que él es digno o indigno de tomar la cena por lo que ha hecho o dejado de hacer. Y que recuerde que para eso el Señor le salvó por su gracia y que también lo sostiene vivo por su gracia. Esto tiene que recordar todo hermano, aún aquel que está en pecado. Nadie debe concentrarse, queridos hermanos, en la calidad de obras que ha hecho o ha dejado de hacer, como para decir o dejar de decir: por esto yo soy digno de participar de la cena del Señor, ¿verdad? Porque si así fuera, todos somos indignos de tomarla a causa del pecado. ¿Verdad que sí, hermanos? Nadie puede decir: yo soy digno por las obras que he hecho, por lo que yo dije, o porque yo no hice, o porque yo no me porté como fulano. Yo soy digno de tomar la cena del Señor. No, allí mismo tú estás siendo indigno, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y la mesa del Señor es para arrepentimiento, queridos hermanos. Recuerda que hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo. Pecaste, entonces confiesa y arrepiéntete. Así como Jesús se sentó a la mesa de fariseos, de publicanos y pecadores, esta conmemoración, mis amados hermanos, esta cena del Señor es también una cena para los pecadores. O sea, para mí y para vos. Recordando que Jesús vino a los enfermos, a los que necesitamos de médico. Esta cena es para gente que es indigna en sí misma, a quienes Dios hizo dignos de sentarse a su mesa, lavándolos de sus pecados con su sangre preciosa. Esta cena es para nosotros, queridos hermanos, que habiendo sido invitados por el Rey, recuerda aquella parábola de las bodas, fuimos tomados de entre los caminos, tú y yo. Otros eran los invitados a las bodas del Cordero, pero porque aquellos rehusaron la invitación, el Señor mandó a sus siervos por las calles, por las plazas, por todos lados, a que recojan a cojos, mancos, ciegos y a todo pecador que encuentren. Recuerda, mi querido hermano, que tú y yo fuimos tomados de entre los caminos. Como estábamos, fuimos tomados con nuestras inmundicias y fuimos traídos a la casa del Rey, a su presencia. Fuimos atraídos a Él. Él nos mandó traer, hermanos. Y así llegamos porque a Dios le plació hacernos partícipe del banquete de bodas de su Hijo. Amén. En Mateo 22, del 9 al 10, leemos allí el Rey diciendo a sus siervos: traigan a todos, vayan por los caminos, por las plazas, traigan a los que el mundo considera buenos y a los que el mundo considera malos. Y estos somos tú y yo, queridos hermanos. Y todos nosotros, al llegar, somos vestidos de bodas con el atuendo provisto por el Rey. Amén, hermanos. Mateo 22, estoy leyendo 9 y 10. Esto es el símbolo de las vestiduras de justicia que Cristo pone en nosotros. Ninguno aquí, queridos hermanos, en esta noche es digno de tomar la cena por sus propios méritos, sino nos guiamos. Si nos guiamos por nuestros propios méritos, nadie debería tomar la cena del Señor. Y aún aquellos que creen que pueden hacerlo por sus méritos o conductas o por creer que se lo merecen, estarían siendo indignos y estarían tomando la cena indignamente. Amén, hermanos. Digo que tomarían indignamente la cena
pues creyendo que su propia justicia, su propia obediencia, tal vez su religiosidad, tal vez sus propios esfuerzos son suficientes y más grandes que la gracia de Dios que los cubre y que el sacrificio de Cristo en la cruz. Nadie es aprobado por sus propias obras delante de Dios, queridos hermanos. Dijo Jesús en Marcos 10:18, porque no hay ni uno solo que es bueno. Nadie por sí mismo puede venir delante de Dios y sentarse a su mesa. Tú y yo hemos sido invitados, hemos sido vestidos adecuadamente y hechos sentar a su mesa. Y entonces tú y yo no tomamos la cena indignamente. Amén. Aquel que se lamenta por haber pecado no está tomando la cena indignamente. Aquel que lucha contra el pecado, y muchas veces hay que reconocerlo, sin suficiente éxito, pero está allí luchando, no está tomando la cena indignamente. Tampoco toma la cena indignamente aquel que se deleita en la ley de Dios, pero que ve en sus miembros otra ley que se revela contra la ley de Dios y que lo lleva cautivo por un momento a la ley del pecado que está en sus miembros. Pablo dijo en una ocasión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, Romanos 7:24. Ninguno de nosotros, queridos hermanos, por nuestros propios méritos, somos dignos de participar del cuerpo de Cristo y de su sangre derramada. Pero por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, somos dignos de participar. Amén. Es Cristo quien te cubre, es Cristo quien te libra, es Cristo quien perdona tus pecados, pasado, presente y futuro. Jesús dijo, los publicanos y las rameras, o sea, los peores pecadores, van delante de todos vosotros en el reino de los cielos. Mateo 21:31 dice esto. O sea que los publicanos, las rameras, los peores pecadores van en primer lugar delante de todos nosotros al reino de los cielos, hermanos. ¿Por qué esto? ¿Por qué ellos van delante de nosotros? Porque ellos se sienten pecadores, se reconocen como tales y entonces a causa de eso vienen a los pies de Jesús y de alguna forma lo enjuran como aquella mujer con sus lágrimas y ruegan perdón, declarándose culpables, doliéndose del mal que han hecho y se arrepienten. Y aun cuando nadie los haya puesto en evidencia, ellos confiesan su pecado. Así como Zaqueo, quien nadie lo estaba acusando delante del Señor, y él mismo declaró en Lucas capítulo 19, a todo aquel a quien haya defraudado, le devolveré lo que le he quitado y aún lo devolveré cuadruplicado. ¿Quién le dijo a Zaqueo que él hiciera esto? El Espíritu Santo mismo, al compungirlo, al confrontarlo con su pecado. Aun cuando nadie lo expuso delante de Jesús, este hombre espontáneamente confesó su pecado. Estos que se sienten realmente pecadores, estos han sido convencidos, compungidos de que son pecadores y han clamado por la misericordia de Dios y Dios los ha escuchado. El llamado es que tú, mi hermano, hagas lo mismo esta noche antes de participar de la cena del Señor. En su bondad y misericordia, Dios nos ha convocado esta noche a todos nosotros, llamándonos a sentarnos a su mesa. Él nos ha traído a su palacio para gran gozo, para perdón, pues esto es una cena para pecadores. Y 4 principios muy importantes aquí para terminar en esta tarde acerca de la cena del Señor. 4 principios muy importantes. Participar de la cena del Señor, queridos hermanos, no es un ritual, es un recuerdo. Ahora en
noche tú y yo vamos a partir el pan y vamos a compartirlo con el que está al lado nuestro. Y luego vamos a beber de la copa. Y les animo a cada uno de ustedes en esta noche a que se tomen un tiempo y tengan en su corazón y en su mente la razón por la que esto estamos haciendo, o la razón por la cual recordamos, que es una comunión con Cristo, sentados a su mesa, recordando su muerte, recordando su sacrificio, a través de la cual todos nosotros, al participar de la cena, anunciamos, como dice acá en Corintios, hasta que Él venga, anunciamos a Cristo. Segundo, la cena del Señor es una ocasión para ser confrontados con nosotros mismos, con nuestro propio pecado. Eso significa, si hay pecado no confesado, ¿verdad? Es un tiempo para arrepentirnos, para confiar más y mejor en la gracia de Dios, que es la que nos mantiene en la fe aunque pecamos. Y también es una ocasión para renovar nuestra comunión con Dios. En tercer lugar, tomar la cena del Señor, queridos hermanos, no produce salvación a nadie. No tiene efectos salvíficos. Tomar la cena es un honor de aquellos que ya han sido salvos. Amén. Usted no toma la cena del Señor para ser salvo, porque ya lo es, si es que Cristo vive en su vida y es el Señor y Salvador suyo. Amén. En cuarto lugar, y el más importante, es absolutamente necesario que evitemos creer, queridos hermanos, que el pan y el jugo de vid que vamos a tomar hay alguna presencia material o física tangible de Cristo, como lo enseña la Iglesia Católica. No, lo que aquí usamos, el pan y el jugo de vid, son solamente símbolos. No es el cuerpo de Cristo, ni tampoco es su sangre derramada. Son símbolos que nos permiten recordar su cuerpo partido y su sangre derramada. Algunos de nosotros recordaremos, y yo recuerdo, cuando me ponían la hostia en la boca, me decían, no lo muerdas, porque o no muerdes a Cristo. Deja que se derrita en tu boca. Y hermanos, ellos asumen de que en esa hostia, en el pan, ¿verdad?, hay una presencia material, tangible, física de Cristo, que en verdad ese es el cuerpo de Cristo, y no es así, hermanos. Está errada esto, no es lo que Jesús enseñó. Sencillamente estos son símbolos del recuerdo que el Señor Jesús dejó a su iglesia, su cuerpo partido y su sangre derramada. Dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa. Versículo 28, estuve leyendo. Pruébese a sí mismo y coma. Acá no dice, pruébese cada uno y absténgase de comer y beber la copa. No, dice, pruébese y coma. Este coma es un mandamiento. Acá no dice, si estás bien con el Señor, come. Tampoco dice, ¿verdad?, si quieres hacerlo, come. No dice, acá dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Sencillamente es un mandamiento para la iglesia. Todos deben de participar. La cena del Señor es un mandato que debemos de obedecer, y es el probarnos a nosotros mismos. Significa examinarnos a nosotros mismos antes de participar. Todo esto con el único propósito de arrepentirnos y participar de la cena del Señor.
Y no que nos abstengamos, y ojo con esto, porque muchos en las iglesias todas no participan de la cena del Señor porque se creen indignos o alguien los ha separado para no participar. Esto no es bíblico. El propósito, lo que la Biblia dice, es que comas y que bebas, pero antes examínate, arrepiéntete y pide perdón a Dios. Muchas veces, en muchos casos, lo que termina siendo indigno, hermanos, es abstenerse de comer o de tomar la cena. ¿Por qué? Porque eso revela nuestra falta de confianza en Dios. Revela que desconfiamos de su gracia, revela que desconfiamos de su palabra, y eso sí es pecado, el desconfiar de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en 1 Corintios 11:31, y aquí estoy terminando: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, para no ser juzgados, iglesia, examinémonos y pongámonos a cuenta con Dios y comamos. Pero si alguno no lo hace, no se examina, no pide perdón y come la cena indignamente y lo toma como algo ligero, sin arrepentirse, sin cambiar de mente, puede quedar expuesto a enfermedad y muerte. Este es el juicio de Dios, esta es la disciplina de Dios, pero no por muerte eterna. Si alguno llega a ser juzgado, en este caso disciplinado como hijo, así como dice aquí, con enfermedad o con muerte prematura, es muerte prematura a lo que se refiere en el versículo 29, 30 y 31. Es para no ser condenado con el mundo. Porque dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este dormir son aquellos hermanos en la fe que han partido a la presencia del Señor a causa del juicio de Dios, a causa de la disciplina de Dios. Dios sencillamente los lleva para no seguir pecando. Esto es la disciplina de Dios sobre la iglesia. La disciplina de Dios es para que Dios corrija a aquellos que tomó por hijos, no para destruirlos, sino para salvarlos. Vamos entonces en este momento, queridos hermanos, a disponernos, cada uno de nosotros, a prepararnos. Vamos a evaluar nuestras vidas, nuestro corazón, antes de participar de esta conmemoración, confiando en la gracia de que Dios nos cubre. Dios quiere que nos acerquemos a su mesa, porque Él nos considera dignos y nos considera hijos amados. Entonces, en este momento, allí en el lugar en donde estás, sentado, mientras transcurre unos minutos, vamos a orar con Dios, a hablar con Dios. Allí en tu lugar, en este momento, toma unos minutos, mi hermano, mi hermana. Medita en tus propios caminos. Este tiempo es para que tú mismo te examines delante de Dios. Dispóngase, mi hermano, a estar a cuentas con Dios. Confiésele su pecado, con la confianza que abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo. Quiero que cierres tus ojos y que hables con Dios. Habla con Él. Reflexiona en esta tarde sobre tus hechos, sobre tu vida. Habla con el Señor íntimamente. Exprésale tu necesidad de perdón
tu necesidad de dicha. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y participa así de esta manera del pan y bebe la copa que representa su sangre derramada. Dice la palabra del Señor, y Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió. Partan el pan que tienen. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Comparte un pan con el que está a tu lado. Dice la palabra de Dios, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a beber, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta cena. Gracias, Padre, porque es una cena, es un ágape, Señor. Es un momento donde reconocemos tu presencia. Y es un momento, Señor, de comunión unos con otros. Y Señor, gracias porque hay gozo cuando nos reunimos, cuando nos sentamos, Señor, a tu mesa. Y Padre, haz que este momento, Señor, siempre esté en nuestros corazones. Y recordemos, Padre, todas las veces que tú un día vienes a buscarnos para estar a tu presencia eternamente. Y allá contigo, Señor, cenaremos a tu mesa, en tu palacio, en tu presencia, mi Rey. Señor, despide en esta noche de este lugar a tus hijos, con amor, con gozo, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Señor, que ellos lleven en alto la bandera de Cristo y que durante la semana, mientras no nos vemos, Señor, en esta semana, ellos sean fortalecidos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Salúdense.